Buenas noches, profe. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Qué dicha. Hoy les tengo una noticia, es viernes. Para quedarnos en la casa, profe. Sí, pero no importa, es viernes. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo A la universidad. Se me ha ocurrido que de pronto es más fácil que funcione con el tema de radioteatro, profe Claudia. Sí, seguramente sí. Con este tema de la pandemia, el teatro está en crisis, las salas están cerradas y mucha de la gente que hacemos teatro pues estamos en las redes, aprendiendo, digamos, a hacer nuestro trabajo creativo desde las redes, aunque pues algunos ya teníamos facilidades con esto porque venimos también del audiovisual. Pero hay muchos teatreros que se han dedicado solamente al teatro. Algunos tenemos más facilidad porque conocemos los medios, como comunicador social yo tengo facilidades por la producción de televisión y de radio, pero sí hay mucha gente que está aprendiendo a mirar cómo genera su proyecto teatral en redes como YouTube, sobre todo como YouTube, que es donde se genera, o Instagram. Y nosotros hemos empezado a hacer un radioteatro los sábados con algunos actores amigos de teatro y nos está funcionando muy bien. O sea, les digo que incluso nos está oyendo más gente porque uno hace por lo regular una función de teatro, cuando entran 30 personas, uno está en la gloria. Uno en el teatro, digamos que, a no ser de que sea una obra de teatro de espectáculo, pues con actores de televisión, digamos que esas obras convocan, pero nosotros estamos en un sector alternativo que es un teatro más popular con actores propiamente de teatro, no de farándula, de televisión, y pues siempre estamos en la línea de que ponemos nuestras obras y podemos tener 5 espectadores como podemos tener 50 en la sala. Ahora con el radioteatro, nosotros cada sábado tenemos 400 personas, entonces yo le digo a los actores, bueno, nos va mejor en radioteatro, nos va mejor en YouTube que en la sala. ¿Podría ser esa la fórmula, doctora Claudia, en la universidad? Podría ser Yo más creo. fácil para los estudiantes por el tema de sus dinámicas laborales y pues de jornada nocturna y jornada diurna. Buenas noches, jóvenes y jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues la idea hoy es que hablemos un poco me ha pedido la doctora Claudia, que es la decana de nuestra Facultad de Comunicación Social y que está con ustedes en este módulo, y que les hable un poquito del tema de pánico escénico y de pronto que hagamos algunos ejercicios. Es extraño y me siento extraño porque este tipo de clases, pues, de manera física, presencial, pero pues vamos a experimentar. De hecho, lo que les decía al principio, estamos experimentando con las redes cómo hacer teatro, pues también estamos experimentando muchos profesores que no teníamos la capacidad de dar clases por internet, también estamos experimentando cómo es esto de compartir clases con los estudiantes por internet. Entonces, veamos cómo nos sale esta clase, este experimento. Yo voy a hablarles del tema de cómo enfrentar un público desde mi experiencia como comunicador social y como teatrero, no desde la psicología. Digamos que el tema del pánico escénico es un capítulo especial de la psicología, con muchas teorías y con muchas de por qué las personas sufren fobia social, así lo llaman desde la psicología, la fobia social. Yo lo hablo más desde otra perspectiva, no desde la psicología, y lo trabajo mucho desde la práctica de lo que nosotros hacemos un poco como actores o como directores de teatro, lo que hacemos en las escuelas también. Entonces, que sea una clase amena y que ustedes ayuden porque va a haber unos momentos en que les voy a pedir ayuda. Digamos, hoy vamos a hacer unos ejercicios más tipo donde
tipo vocal, porque pues ejercicios físicos es difícil. Estos talleres por lo regular yo los acompaño con algunos ejercicios corporales, porque digamos que en la dialéctica de la oralidad, el cuerpo es innegablemente una herramienta auxiliar, un apoyo paralingüístico, teniendo en cuenta de que nosotros, las personas, nos comunicamos solamente hay un 17% de comunicación oral. El resto de la comunicación, el 83% es no verbal. O sea que teniendo en cuenta esa perspectiva de quienes hacen estudios de este tipo lingüístico, nosotros tenemos una acción más por la vía no verbal que por la verbal. Entonces los ejercicios físicos en este tipo de clase muchas veces son claves. Pero bueno, entonces vamos a hacer unos ejercicios de tipo oral, de discurso oral, que espero que de alguna manera también sean entretenidos. Lo primero que hay que decir, lo primero que yo digo que se llama pánico escénico, que vuelvo y lo repito, algunos lo llaman, en la psicología lo llaman fobia social. Yo no sé si yo puedo compartir, doctora Claudia, o solamente usted puede compartir pantalla. No, señor. Dice que yo no estoy habilitado para compartir pantalla. Pues de inmediato su merced ya tiene los Entonces, poderes de ¿tiene su Grace. correo abierto, doctora Claudia? Sí, pero ya te conferí poderes para que puedas publicar. Igual también los monitores. Ay, sí, perfecto, mi doctora. Bueno. Ah, bueno, perfecto, mi doctora Claudia. Entonces, listo. Ahí miran, están viendo las diapositivas, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Entre otras, en un paréntesis, pónganle mucho cuidado a la diapositiva porque nosotros vamos a hablar más adelante de los apoyos logísticos en una posible conferencia o en una sesión o jornada de oratoria. Luego hablamos de las presentaciones de PowerPoint o de cualquier tipo de presentación como apoyo a nuestros discursos. Entonces decía que el pánico escénico es considerado como una fobia social, que hace parte de esas inseguridades que tenemos todos los seres humanos. Valentina Novoa dice que la admitan. Ya entró, ya entró. Pero, listo, gracias. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esta fobia social no es en todos los grupos. Las personas que de alguna manera se amilanar es un término, no sé si lo conocen, muy castizo. Las personas que se intimidan para dirigirse frente al público no se intimidan para dirigirse a todos los públicos. Solamente hay un vértigo ante determinados grupos. Es decir, la persona no es que tiene de alguna manera una enfermedad permanente de timidez extrema o de inhibición extrema, sino que solamente en determinados momentos, cuando tiene una tarea, una misión, cuando tiene un evento especial, es cuando siente esas inseguridades o esos miedos a enfrentar un grupo social, a dirigirse a un grupo social. Los motivos pueden ser múltiples. Digamos que yo diría inicialmente hay dos motivos. Hay un motivo que la psicología lo trata de explicar desde las experiencias de la infancia de las personas, ¿sí? Es decir, lo que plantea la psicología en algunos casos o algunos estudios que ha hecho es que el pánico escénico depende también de unas informaciones que están en el inconsciente de la persona
que muy seguramente cuando fue niño, muy niño, fue inhibido, fue callado, era intimidado cuando se iba a tomar la palabra, cuando se iba a dirigir a alguien, y que muy seguramente hay unas taras, hay unos bloqueos que perviven en su inconsciente y que a pesar de que han pasado los años, muy seguramente esos recuerdos o esa voz del adulto que lo mandaba a callar revive cuando él va a enfrentar a un público. Esa es una explicación que dan desde la psicología, informaciones o antecedentes desde la infancia. Esa es una explicación. Otra explicación también es el tema de que muchas veces esos nervios, es desconocimiento de algunas técnicas, por un lado, y es inseguridad porque muchas veces no estamos seguros o no tenemos la interpretación total de por qué estamos frente al público. Cuando no tenemos claro el objetivo de por qué estamos frente a un público, no tenemos claro el por qué y el para qué estamos frente a ese público, no tenemos claro de qué le voy a decir a ese público, por qué se lo voy a decir, para qué se lo voy a decir, pues muy seguramente pues también eso nos va a causar obviamente la tembladera que suele darnos los nervios, algunas veces la parálisis, lo poquito que entendemos de lo que le vamos a decir al público se nos olvida, se nos queda en blanco la cabeza, tartamudeamos, se nos seca la garganta, en fin, todos los síntomas del pánico escénico son estos. Pero yo parto de decir que ese miedo es perfectamente superable, es perfectamente superable. Ningún orador nace, así como el comunicador no nace, sino que se hace, pues también los oradores se hacen, no nacen, a partir de un proceso de estudio de técnicas, de un proceso de preparación. Y lo otro que tenemos que aceptar nosotros todos es que nosotros somos humildes seres humanos. Nosotros no somos Superman, no somos estos héroes de acero que nos pintan en las películas. Personas sin errores, ni personas perfectas. Nosotros tenemos que aceptar que somos seres humanos y que los temores siempre aparecen. Un principio de la inseguridad del ser humano frente al otro, a la otra, es de alguna manera siempre tener como que esa ambición de lo perfecto. Lo perfecto no va a existir. Uno tiene obviamente que trabajar por lo perfecto, pero también hay que bajarse un poquito de esa pretensión y aceptar que somos seres humanos y aceptarnos también como somos y pensar que cualquier tarea que emprendamos va a tener debilidades, va a tener errores y que esos errores son el principio del aprendizaje. Los errores no se deben castigar en las ciencias. Pues en la ciencia, en los científicos hacen del error una gran posibilidad en su proceso de investigación. Y así un poco es lo que nosotros tenemos que aceptar. Nuestros discursos o nuestras grandes tareas de estar frente a un público con una misión de informar algo para algo, pues tendrá debilidades, las debilidades que tenemos los seres humanos. Lo importante de alguna manera es enfrentar esas debilidades, estar preparados, tener las técnicas suficientes, independientemente de que vayamos a yerrar. El pecado no es caer, el pecado no es levantarse, decían los abuelos. Entonces, muy seguramente uno tendrá equivocaciones frente a un público, pero sabrá también corregirlas. Eso hay que aceptarlo. Si no empezamos aceptando las posibilidades de que podemos errar
pero que también podemos disculparnos y corregir, pues será muy difícil entrar en la introducción de cualquier tema que tengamos frente a un público. Yo, por ejemplo, desde mi experiencia les puedo decir que yo tengo, ya la doctora Claudia, en su generosa presentación les comentaba de mi quehacer artístico. Yo tengo casi 30 años trabajando teatro y trabajando, estuve como 15 años haciendo cuentería y bueno, he hecho otras cosas. Y a pesar de la experiencia y de los tantos años, hoy en día incluso muchas veces cuando tengo grupos nuevos en la Universitaria de Colombia, cuando me asignan un grupo nuevo, incluso cuando no es de comunicación social sino de otra, tengo que confesarles que yo llego con temores. Es decir, somos humanos y no hay una experiencia o no hay una fórmula que a uno lo haga invencible para estar frente a otras personas. Mi experiencia todavía, jóvenes, es que a pesar de 30 años en el teatro y muchos años como docente, cuando a mí me encomiendan, por ejemplo en la universitaria, un grupo nuevo, el primer día para mí y los primeros momentos, eso que llaman romper el hielo, yo no tengo la fórmula, nadie tiene la fórmula. Yo hoy en día no actúo, pero cuando tenemos obras de teatro, yo presento ante el público las obras. Y muchas veces, cuando suena el tercer timbre de la sala de teatro, que ya la gente está entrando, yo estoy en la sala esperando que entre la gente y estoy me perdonan, pero así es. Yo estoy preparándome para recibir la gente, darle la bienvenida y presentarles la obra, y estoy con ganas de ir al baño, pero mentiras que no es ganas de ir al baño, es que estoy de alguna manera, estoy nervioso y se expresa esos nervios en ganas de ir al baño. Yo ya he ido 3 veces al baño, entonces ahí no tengo nada, lo que tengo es que estoy somatizando los nervios. Y siempre sucede, y siempre va a suceder, y siempre sucederá. Profe, venga, meto yo la cuchareta ahí porque, Sí, bueno, por sí, ejemplo, cuando empezamos este curso, sabíamos que había un determinado malestar porque eran muchos estudiantes, ¿sí? Y cuando uno tiene 120 participantes en la lista, pues uno dice, ¿y yo cómo voy a hacer para que estos muchachos estén contentos? claro. ¿Cómo voy a hacer para dictar este contenido? ¿Cómo voy a hacer para que aprendan? Y entonces les confieso, la primera clase que yo tuve aquí, digamos que me tocó bajar el cirio pascual, aquí lo tengo todavía, y lo prendí la primera noche y yo decía, Dios santo, estos muchachos nos van a comer vivos. Y éramos obviamente dos profesoras finalmente, y felizmente la universidad toma la decisión de dividir el grupo a petición de ellos mismos, y hemos llevado unas clases, digamos, armónicas. Otra cosa que ellos no Sí. saben es que yo soy cantante profesional y que Ah, sí, también, señora. y que me pasa exactamente lo mismo. O sea, yo tengo muchos años cantando. Yo empecé cuando tenía 15 años, muchos años de mi vida grabé comerciales que eran los jingles, le hice coros a intérpretes internacionales, yo le hice coros a Julio Iglesias cuando vino, le hice a Claudia de Colombia y pasé el peor de los ratos de la vida, y he cantado pues con muchos grupos, y siempre antes de entrar al escenario a mí me pasa lo mismo que le pasa al profesor Luis Carlos, porque es la sensación que el cuerpo tiene de impaciencia frente al escenario, a encontrarse un público, a ver a quién se tiene para entregarle todo lo que uno ha preparado. O sea, ni a los actores ni a nosotros los cantantes, aunque a veces a los cantantes se nos olvidan las letras, pudiera llegar a ser que se nos olvidara la letra, que se nos olvidara la parte armónica de lo que hacemos.
pero no es sino pisar ese escenario y es como empoderarse para salir adelante. Entonces, pues hay que disfrutar, o sea, este es el circo de la vida y hay que entrar a gozársela con todo, y cada vez que tengan oportunidad de participar de una actividad oral, como expositores, cualquier función, lógico, maravilloso vivir con intensidad esos momentos. En eso último que dice la profesora Claudia, de gozárselo, precisamente en esta diapositiva hay una frase que dice: el miedo escénico es perfectamente superable, la meta es el placer escénico. Digamos que eso es el goce, es el disfrute. Cuando uno da este paso, cuando uno atraviesa ese momento, esos segundos que muchas veces son infinitos o muchas veces no tan infinitos, pero son unos segundos breves en los que uno tiene ahí un lapso de inseguridad. Cuando uno atraviesa ese momento, pues viene ya después el goce, ya uno se olvida perfectamente esos nervios y se empodera y se dirige al público. Yo aquí quiero decirles una cosa, jóvenes, muchachos y muchachas. Los seres humanos, y esto ténganlo no porque necesitan pasar esta materia de comunicación oral y escrita, sino para toda la vida. Los seres humanos, nosotros, en un sistema como el que tenemos nosotros, que es un sistema capitalista o de mercadeo, nosotros los seres humanos todos los días nos estamos vendiendo. Nosotros por naturaleza, lo dice Roger Fisher, que es el creador de unas técnicas de negociación de conflictos de la Universidad de Harvard, con quien tuve la oportunidad de hacer un curso hace muchos años. Él dice, o él plantea su técnica de que los seres humanos, por naturaleza, somos negociantes. Todos los días nosotros estamos negociando algo. En cualquier diálogo que tengamos con el otro o con la otra, le estamos tratando de vender una idea. Nosotros estamos en un sistema donde todos los días de alguna manera estamos buscando ventajas para nosotros, ¿sí? Estamos tratando de vendernos como profesionales, estamos ofertando, en cada acto que hagamos, estamos vendiendo nuestra hoja de vida. Todos los días estamos negociando y recateando. Y eso implica que nosotros empezamos de manera natural a generar discursos para vendernos. Entonces yo creo que este tipo de elementos o de clases no solamente lo tomen porque tienen una materia que llama comunicación oral y escrita y hay que aprobarla, sino porque esta es la realidad de la vida. Esta es la realidad de la vida. Nosotros todos los días, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, todos los días se enfrenta a público. Bueno, ahora es muy difícil porque estamos con esto del encierro o de la pandemia, pero en la vida normal, nosotros siempre estamos en ese combate, en una guerra por, yo no quisiera hablar de la supervivencia, pero sí por posicionarnos frente a otros y otras que son competencia. Nosotros tenemos, digamos, ustedes son de ingeniería, ¿qué son, profesora? Ingeniería industrial e ingeniería de sistemas. Son las dos ingenierías de la universidad. Ingeniería industrial e ingeniería de sistemas. Ustedes, como futuros profesionales, van a tener en su entorno cantidad. Ustedes mismos son competencia. Ahí me dice la profe que tenían 120 estudiantes. Imagínense, son 120 hojas de vida diferentes. 120 personas con competencias y habilidades diferentes. En un mundo donde no hay posibilidades muchas veces para todos y todas. Entonces, nos toca de alguna manera generarnos los discursos y los argumentos para enfrentar esa competencia en la sociedad. Entonces, digamos que desde esa perspectiva yo les planteo esta clase. Tómenla porque somos negociantes natos, como dice Roger Fisher, porque todos los días vamos a estar negociando. En la vida profesional y en la vida personal siempre vamos a estar negociando algo.
Y ese estar negociando algo implica que tengamos una idea clara de qué es lo que queremos negociar. Y por ahí parte el principio de la seguridad que uno tiene para manejar o para dirigirse a un público. Cuando usted tiene la idea clara de lo que quiere vender, porque todos estamos vendiendo una idea, estamos vendiéndonos como mano de obra, como profesionales, como lo que sea. Cuando usted tiene clara la idea de qué es lo que usted vende, cuando usted tiene clara la idea de qué es lo que usted promociona, de qué es lo que usted ofrece, pues ya sabe qué es lo que quiere transmitir, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Para qué está ahí? Entonces, ese es el principio de, digamos, de generarnos una técnica para superar eso que se llama la fobia a dirigirnos a un público o el pánico escénico. Primero, saber qué es lo que voy a decir y por qué se lo voy a decir y para qué se lo voy a decir. Desde la perspectiva del periodismo, nosotros siempre decimos que cuando escribimos una noticia tenemos que responder preguntas. Entonces también ustedes cuando les toque hacer un discurso, cuando les toque hacer una exposición, háganse las preguntas que muchas veces nos hacemos los periodistas para escribir una columna o una noticia. Es, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué es lo que yo voy a decir? ¿Por qué lo voy a decir y para qué lo voy a decir? Son las tres preguntas básicas que tenemos que tener, digamos, claras. El qué voy a decir, por qué lo voy a decir y para qué lo voy a decir. Digamos que con eso ya habremos ganado gran parte del terreno. Si yo no tengo claro el qué voy a decir, por qué voy a decir y para qué voy a decir, ahí es donde empieza la tembladera, se me olvida lo poquito que había aprendido, porque cuando usted tiene claro el por qué, para qué y por qué, usted no necesita memorización técnica, que eso es algo de lo que vamos a hablar ahorita más adelante, de que no hay que memorizar así con puntos y comas, como cuando en la escuela equivocadamente muchos profesores nos pedían la lección y si nos faltaba una coma o si cambiábamos una palabra por un sinónimo, nos castigaba. No, la cosa no es memorizarse técnicamente un discurso. La cosa es saber cuál es la esencia del discurso y después, cada vez que usted lo diga, lo dirá diferente, pero la esencia será la misma. Digamos que ese es un primer consejo, una primera estrategia que yo les planteo aquí como punto de partida. Lo otro son, obviamente, pues usted hace ensayos. Cuando la cosa es que tengo que hacerlo frente a un público porque voy a vender una idea muy importante y ese público es muy importante, pues usted no puede simplemente ir a improvisar frente a ese público y pensar que porque tiene el qué, por qué y para qué claro, usted no. No, eso hay que de todas maneras con algunos públicos, en algunos momentos estratégicos de la vida, hay que hacer un ensayito o unos ensayitos antes. Incluso frente al espejo, posar frente al espejo, ¿cómo se lo diría al público? Escucharse, grabarse, mirar que de pronto hayan palabras que no sean muy técnicas, que a usted mismo le causen dificultad y buscar otras palabras, otros sinónimos muy sencillos. Nuestro idioma español, nuestro lenguaje es muy rico porque nos da una gran posibilidad de sinónimos para algunas palabras que nos sean difíciles. Y en esos ensayos previos es donde vienen algunos ejercicios que nosotros desde el teatro llamamos ejercicios y que la doctora Claudia desde la música los debe llamar ejercicios de técnica vocal, que es donde hacemos una serie de ejercicios que muchas veces hasta son divertidos, que nos exigen, que nos ayudan con la dicción, con la voz, en fin, que ahorita de alguna manera vamos a hacer 2 o 3 ejercicios de manera rápida para que esto no sea solamente como mi voz en una exposición 2 horas. Acompañado esos ejercicios de dicción o de técnica vocal, pues también un poco de técnica corporal. También uno, digamos que un orador es un actor nato también y de alguna manera sabe que algunos énfasis que haga con el gesto
o con la mano de alguna manera o con una postura corporal, sabe que eso es un apoyo paralingüístico que de alguna manera significa la palabra. Yo les decía ahora al principio que nosotros somos más 87%, somos más no verbales que verbales. Entonces, de alguna manera también está la técnica de cómo acompaño yo la palabra, cómo significo, resignifico yo la palabra. Entonces tendríamos aquí uno, saber de qué voy a hablar, por qué voy a hablar, para qué, un trabajo de dicción, un trabajo de voz y un trabajo de conciencia corporal. ¿Cómo me voy a comportar yo corporalmente frente a ese público? Un quinto elemento son los apoyos didácticos. En su mayor, digamos que la mayoría de personas utilizamos como apoyos didácticos las presentaciones, como la que estamos haciendo ahora, compartiendo por PowerPoint, ¿cierto? Entonces también es estratégico una buena elaboración, una muy buena elaboración de los apoyos didácticos o pedagógicos que tengamos para apoyar el discurso. Miren esta diapositiva que tienen ustedes ahí, o miren las dos anteriores, ¿cierto? Y díganme cuál es la diferencia de estas tres diapositivas con esta, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia con esta diapositiva, por ejemplo? Las imágenes. ¿Y qué más? Que El una tiene texto. la El color, información mucho importante, la texto. otra tiene más texto. Mucho texto, exacto. Nosotros hemos asistido, ¿cuántas veces no hemos asistido a presentaciones con apoyos de este tipo, donde el orador tiene este tipo de diapositivas que de alguna manera está atiborrado de texto, ¿cierto? Saturado, está saturado. No es atractivo. Nosotros tenemos que pensar, y esto es clave, jóvenes, muchachos y muchachas. Cuando ustedes hagan diapositivas para apoyar sus presentaciones, así sea, ustedes están en primer periodo, tienen todavía 8 por delante, van a tener muchas exposiciones, Cuando ustedes tengan exposiciones, muchachos, piensen lo primero, la diapositiva no es para usted, como expositor. La diapositiva no es para usted. Cuando uno tiene inseguridad y dice, es que con la diapositiva mi apoyo, termina haciendo este tipo de diapositivas que tienen en la pantalla. ¿Por qué? Porque el orador tiene inseguridad y está haciendo es una diapositiva para apoyar su memoria. Ese orador está equivocado. La diapositiva no es para el orador, la diapositiva es para el público. La diapositiva solamente tiene que tener, como esta diapositiva que le estoy presentando, unos términos que son el resumen de todo el discurso que el orador le plantea. La diapositiva es un apoyo paralingüístico que resume o trata de resumir en lo mayor posible, ¿cierto?, el tema que está hablando el orador. Entonces tengan siempre presente que la diapositiva o la presentación no es para mí que voy a exponer. Es un recurso para que el público que me está oyendo, al leer ese resumen que le estoy dando en la diapositiva, de alguna manera reconfirme, confirme o grabe mucho más el discurso o las ideas del discurso o las ideas centrales del discurso que yo le doy. Para eso es la diapositiva. Y si usted lo tiene consciente que es para el público, entonces usted trata de hacer una diapositiva que sea liviana. Esa es la palabra. Esta es una diapositiva liviana. Tiene 3, 4, 5 renglones y no 20 renglones atiborrada como la otra que les presenté. Tiene mucho espacio en blanco y está acompañada de una imagen que tiene relación con el tema. Es decir,
una imagen que reafirma lo que está en la diapositiva y una diapositiva que al mismo tiempo reafirma el discurso oral de la persona que está hablando. Eso es importante tenerlo. Si usted tiene problemas de memoria o alguna inseguridad, digamos que entonces estos elementos mínimos que tiene la diapositiva le pueden ayudar. Pero si usted considera, pues es mi caso, no sé el caso de la profesora Claudia, otros profesores que dan oratoria, pero digamos que yo a mis estudiantes les digo, uno tienes que mirar al público. Miren muchachos, uno a veces entra con nervios al público también y encuentra que dentro de 50, 20, 100 personas hay 3 o 4 que se identifican contigo. Si tú te pones a leer las diapositivas o miras el público por encima de la cabeza, no vas a encontrar esas 3 personas que se identifican contigo. Una de las técnicas también, que de pronto no está aquí porque se me olvidaba, pero se me viene a la cabeza ahora, que uno siempre hace, yo lo hacía cuando era cuentero, yo buscaba dentro del público dónde encuentro 2 o 3 personas que tengan mirada cómplice, que estén identificadas conmigo, que yo me las robé desde el principio. Eso va a haber empatía, eso se llama la empatía, ¿cierto? Es la empatía. Dentro del público hay personas que se identifican, no sé por qué contigo, eso es parte del misterio de la vida, ¿cierto? Y tú las identificas y tú tienes una hora con el público y te pegas de esas 3 personas. Y esas 3 personas te van a sostener todo el tiempo, porque te van a dar confianza. El solo hecho de que tú la miras y encuentras que hay una empatía, que ellas están abiertas y te están escuchando, ya tú encontraste una cómplice dentro del público en la que muy seguramente te vas a estar apoyando todo el tiempo. Pero si tú llevas unas diapositivas pensando solamente que las diapositivas van a ser el apoyo, muy seguramente te vas a cerrar en la diapositiva y vas a ignorar a esas personas. Yo lo que les planteo muchas veces a mi estudiante es las diapositivas para que les recuerde cosas, pero las diapositivas son para el público, vuelvo y lo repito. Claro. Si yo pienso que la diapositiva no va a ser suficiente para recordar cosas, pues es válido que yo tenga en mi mano unas, ¿cómo le llaman esas fichitas que uno pone, profe? Que son cartoncitos que a veces uno lleva ahí pequeños. Las Fichas bibliográficas, Eso. las exacto. memofichas, con Es las que, palabras clave. Exacto. Si tú piensas que la diapositiva no es suficiente para tu memoria, deja en la diapositiva lo expresamente necesario para reafirmarle al público algunas ideas. Y lo que te falte, póngalo en la ficha técnica o en la memoficha, como lo acaban de llamar, ¿cierto? Nadie le va a prohibir a usted que lo tenga en la mano. Es un recurso. Hoy muchos utilizan la copia en el celular, ¿cierto? Entonces nadie te está pidiendo una lección de memoria. ¿Qué significa tener la ficha en la mano? Que yo no estoy dándole la espalda al público leyendo la diapositiva y que estoy frente al público, porque eso es importante, tener el contacto y buscar la mirada del público. No miren por encima del público. Busquen esas 2 o 3 personas en el público que son claves, que los va a apoyar. Y por último, después de los apoyos didácticos, ser uno mismo. Es decir, uno no puede pretender ser otro. Claro, ser uno no significa es que yo en la vida normal soy descachalandrado. Es que yo en la vida normal uso los tenis rotos, porque esa es la moda. Habrá días, habrá públicos en los que tú puedes ir, como en la universidad, ¿no? Los viernes vamos de jean day, pero en otros días vamos de corbata. Habrá días, habrá públicos para los que tú tienes una pinta, como se dice. Hay que conocer el público para saber cómo voy. Eso se llama la etiqueta. Eso lo llaman la etiqueta. Ser uno mismo, pero de todas maneras no quiere decir que yo pierdo mi identidad. Es decir,
Hay que de alguna manera rescatar nuestra identidad y no fingir ser otro, porque muy seguramente se nos cae ese personaje si no lo sabemos manejar. Entonces, también ser uno mismo, venderse como es uno, no fingir o no mentir, porque digamos que esa figura inventada se nos puede caer en algún momento. En ese tema, mi profe también, yo en algún momento le decía a los integrantes de este curso que es muy importante testear el auditorio cuando se trata de conferencias o cuando se trata de un auditorio que no es muy grande. Yo tengo que saber a quién tengo enfrente, cómo me voy a dirigir a estas personas. ¿Son los conocedores del tema? ¿Son las personas que de alguna forma no conocen nada? Porque de la misma manera yo tengo que organizar mi discurso y mis herramientas. También cuando dice el profe ser uno mismo, si a uno no le funcionaron los chistes y uno no es gracioso, pues no recurra a ese mecanismo, porque muy seguramente eso se va a caer. De hecho, la mayoría de los speakers, la mayoría de las personas que siempre están enfrente a públicos, pues por distintas razones, motivos y circunstancias, todo lo tienen marcado. Ellos dicen el chiste en la misma parte, ellos hacen la observación en la misma parte, se toman del pelo ellos mismos en la misma parte del evento, y todo está plenamente estudiado. Los conciertos de los artistas son exactamente así, con momentos muy marcados para decir una u otra cosa, porque pues ya se sabe que el uno presenta la siguiente canción, que echa tal cuento, bla, 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 bla. En el teatro yo creo que también recurren en las caídas, por ejemplo, cuando a la persona se le olvida el libreto, a buscar recursos dentro del mismo público, y pues eso ya forma parte de lo que es la gracia del actor, y pues involucrar al público presente en ese tema de la actuación, que Mercedes de eso sabe mucho más de lo que yo puedo saber, porque pues yo sé de otro ángulo de vista, pues de otro punto de vista. Sí, sí, no, es cierto. Lo del estudio del público, digamos que tiene que ver con eso del ser uno mismo también, ¿no? De cuándo voy formal y cuándo voy informal, de cuándo uso terminología muy técnica y cuándo uso terminología más informal. Ustedes que son futuros ingenieros, muy diferente cuando ustedes tengan un congreso de ingenieros, muy diferente el discurso que le van a dar en ese congreso de ingenieros cuando ustedes tengan, por ejemplo, alguno de ustedes que sea profesor o se vincule en un proyecto social de una ONG que los lleve a un barrio a dictar una charla sobre las diferentes ingenierías que están estudiando. Son dos lenguajes diferentes, ¿cierto? Hay momento para un lenguaje más excelso, más depurado, pero la mayor parte de los discursos que vamos a tener son del lenguaje sencillo, digamos, de un lenguaje efectivo, de un lenguaje que yo siempre digo y le digo a mis estudiantes es, esté donde esté, póngase en el lugar del señor que vende dulces en la esquina, incluso de su abuelo, de mi mamá, que no tuvieron mayor capacitación académica. Haga de cuenta que le está hablando a ese abuelo, a esa mamá o a ese señor que vende chicles o a un niño de 5 años. Si usted tiene esa perspectiva de que le está hablando a ellos, va a hablar de manera sencilla y no de manera con unas construcciones, pues con unas palabras muy rebuscadas. Si ese niño de 5 años, ese señor de la chacita que vende cigarrillos en la esquina, o mi mamá me entiende, lo entiende, muy seguramente lo va a entender cualquier persona con más preparación. Entonces es bajar también el nivel del discurso en muchas ocasiones para de alguna manera generar eso. En lo que dice la doctora Claudia, por ejemplo, yo no soy buen cuentachistes, a mí no me salen bien los chistes. Eso es algo de lo que yo conozco de mí. Yo tengo que conocerme para saber realmente cómo ser yo mismo en una conferencia. A mí no me salen los chistes, entonces yo no rebusco ni uso los chistes en mis conferencias o en mis charlas. ¿Qué hago yo? Y de esto les dan cuenta muchos estudiantes. Lo que yo sí sé es contar historias. Entonces,
yo lo que hago es que recurro a contar historias que de alguna manera tienen una relación con lo que estoy hablando y que se me convierten en una parábola. Se me convierten en una posibilidad también de que el público interlocute, porque uno también tiene que no sentarse solamente en la palabra uno solo, sino que también tiene que dar el respiro a que la gente participe. Y muchas veces con las historias que yo de alguna manera encajo en un momento determinado, que son historias de la tradición oral, la mayoría de ellas, yo hago que el público participe planteando aspectos o preguntas que generan las mismas, o respondiendo preguntas que generan las mismas historias. Entonces, cada uno va encontrando cuáles son sus habilidades para generar eso, como dice la doctora Claudia. En el discurso uno, en ese ser uno mismo, uno trata digamos, también de generar una identidad o ponerle un sello personal. Bueno, avancemos para que lleguemos a lo rico que son los ejercicios que van a practicar ustedes. Bueno, un discurso, ya les dije que la idea clara, que nosotros siempre estamos vendiendo algo, hay que saber qué es lo que voy a decir, por qué lo voy a decir y para qué lo voy a decir, es por qué estoy frente a este público. De alguna manera, un tema que ustedes trabajarán con la doctora Claudia y que yo no me voy a detener en él, es que, pues, el discurso tiene una estructura, que es la estructura de cualquier texto, y es que tiene, o se divide, como se divide clásicamente, o como nos han enseñado a nosotros desde la escuela, que se divide en las historias clásicas, que eso es una premisa desde Aristóteles en Grecia, en un libro muy hermoso que se llama La Poética de Aristóteles, donde nos enseña a escribir. Y es que cualquier historia, cualquier escrito, cualquier cuento, tiene tres partes: una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Yo solamente les voy a decir dos cosas frente a esta estructura, pero sé que obviamente la doctora lo va a manejar con mucho más tiempo y mucho mejor en la clase. Y es que la introducción nos tiene que plantear algo que ya les dije, nos tiene que agarrar el público. La introducción tiene que ser lo suficientemente atractiva para que el público se agarre y se quiera quedar con nosotros en la charla. La introducción tiene que plantear de alguna manera un aspecto relevante que incite la curiosidad de ese público que queremos agarrar o al que le queremos vender la idea. De esa introducción, pues depende el enamoramiento inicial que nosotros logremos con el público. Esa idea tiene que contener el qué les voy a decir y por qué se los voy a decir. Esas son las dos preguntas básicas, pero vuelvo y lo digo, tenemos que presentarlo de una manera que llame la atención. Digamos que ahí ese es un duelo, es ese arrancar, ese romper el hielo con una idea casi que espectacular que tiene que robarse el público desde el principio, que es la introducción. Digamos que eso es casi que un duelo o un desafío más bien para nosotros. Ya les llamé la atención y les dije qué les voy a decir y por qué les voy a decir esto y para qué se los voy a decir. Entonces viene el desarrollo de la charla, que es donde usted genera una serie de argumentos, argumento 1, argumento 2, argumento 3, que son los argumentos de persuasión, los argumentos con que usted va a terminar de justificarle a ese público por qué es importante que le compren la idea que usted les está vendiendo. Y una conclusión que es una invitación final, una incitación final, donde usted recogerá algunos de los puntos más fuertes o algunos de los argumentos más fuertes y se los repetirá al público. Digamos que es eso. Y donde muy seguramente pues le levantará a alguien la mano para hacerle preguntas y pues usted tiene que estar un poco preparado también para responder o permitir esas participaciones. Pero tengamos en cuenta esto solamente, digamos, esos tres aspectos frente a el discurso. El discurso es un texto que se divide en tres partes y que cada parte tiene una pertinencia y que un punto fuerte es el punto de arranque, o sea, lo que llamamos como la introducción, ¿cierto? Les decía yo ahora, bueno, aquí ya después de esta vienen los ejercicios que vamos a trabajar. Terminemos esta para que entremos a los ejercicios. Para que ustedes participen, mejor dicho.
Les decía yo ahora, la profesora les hablaba ahora y mencionaba una palabra que llama escaleta. Ese es un término que viene muy de los cuenteros. Yo lo conocí por ahí en 1990 cuando empecé a hacer cuentería. La escaleta. La escaleta es igual al esqueleto. Es decir, la escaleta es una serie de columnas vertebrales que nosotros, digamos, de alguna manera, no tanto en el teatro, porque en el teatro sí muchas veces la memoria tiene que ser precisa. Pero cuando uno hace discursos, oratoria, cuando uno hace cuentería, no necesariamente se aprende las cosas al pie de la letra. Ustedes no sé si han tenido la experiencia de ir a ver un cuentero. Me imagino que algunos y algunas de ustedes en Bogotá han ido a ver cuentería. Y no sé si han ido no solamente una vez, sino 2 o 3 veces a ver el mismo cuentero. Y no sé, tiene que haberles pasado que escucharon el cuentero ayer con este cuento y lo están escuchando hoy y dicen, hoy el cuento está diferente, es el mismo cuento, es la misma anécdota, pero lo contó diferente. Es por eso, porque el cuentero no cuenta de memoria. Si contara de memoria todos los días el cuento sería lo mismo. Aquí nosotros solamente tenemos unos puntos de referencia para la recordación. Esos puntos de referencia son los que llamamos de alguna manera la escaleta. ¿Sí? No siempre, no solamente se trabaja en la memoria. Y eso no solamente lo hacen muchas veces los cuenteros, también lo hacen los grandes oradores del mundo. Fijan unas ideas básicas, idea 1, idea 2, idea 3, y sobre esas ideas es que desarrollan todo su discurso. Es muy importante, muchachos, que en la introducción, yo no lo hice porque la doctora Claudia, pero aunque yo muchas veces resumo mucho más, la doctora Claudia se extendió mucho, yo resumo más, pero muchas veces usted lo enfrentan a un público y no le hacen una presentación. Recuerden que en cada presentación que ustedes hagan, ustedes están vendiendo. Todas las personas en este mundo somos una marca que se está vendiendo, ¿sí? Bueno, que es lo que les decía al principio. Entonces, es muy importante de que muchas veces en la introducción, cuando lo crean pertinente, ustedes se echen cepillo, es decir, les voy a hablar de esto, por esto, ¿y quién les habla? Yo les hablo de esto porque tengo esta experiencia, porque soy este profesional, es decir, muy importante refrendar ante algunos públicos quién es usted, porque eso genera también de alguna manera confianza en el público. El que está hablando sabe de eso porque mire que está diciendo que tiene esta trayectoria. Entonces, muchas veces, no, en muchas ocasiones, no, como hoy, por ejemplo, que la doctora Claudia hizo la introducción, que le agradezco mucho, muchas veces no olviden ustedes dentro de la introducción plantear algo de su hoja de vida, es decir, resignificarla o relevarla, porque eso también al público le gusta que le hable a alguien que tiene experiencia, a alguien que le va bien en eso. Al público no le gusta escuchar personas derrotadas o fracasadas. Nosotros tenemos que generar modelos de éxito. Usted puede que ese día no tuvo sino lo del transporte. Es un consejo porque no todo el mundo, a todo el mundo nos ha ido mal en la vida. Y muchas veces cuando uno se pone muy quejoso, no encuentra eco. Muchas veces usted solamente tiene lo del transporte, pero usted tiene que aparentar que tiene éxito para entrar en ciertos momentos a alguna parte. Entonces, de alguna manera, aquí no se trata de fingir, ni de darnosla, ni de impostarnos, pero sí hablarle al público de que hemos tenido una mínima experiencia y un mínimo éxito en lo que estamos hablando, porque al público, pues nos toma a nosotros es como modelo, como un referente, y el público no va a tomar como un modelo, un referente, a alguien que parece que como que sí, eso como que le va bien en eso. No, el público tiene que tener la seguridad de que a usted le va bien en eso. No sé si me entienden esa parte, pero es muy importante que lo tengan presente. Vuelvo y les digo, esto es un tema de competencia en un mundo donde hay
20.000 profesionales con las mismas calidades mías y yo tengo que generar mi identidad. Y puede que ese otro profesional que estaba ahí es mejor que yo. Sí, puede que es mejor que yo, pero me lo llevé por delante porque yo sí supe venderme, porque yo sí supe construir un discurso convincente, porque yo sí llegué como era con el dominio de la situación y con la seguridad que necesitaba. Eso pasa muchas veces, ¿o no, doctora? Así es, Claudia, ¿sí? así es, Entonces es así eso. es. Ese es el principio, digamos, de este tema, muchachos. Bueno, ya para que pasemos al ejercicio, por ejemplo, a los ejercicios, la escaleta, ¿qué es? Digamos que eh, un cuento cortico, les voy a narrar un cuento muy cortico, que no sea largo para no quitarles más tiempo a la participación de ustedes. Es un cuento que ya creo que lo conocen algunos y hablemos de un señor que era pobre, pobre, muy, muy, muy pobre, un hombre llevado, pues de esas personas que no tenían dónde vivir, no tenían dónde vivir, este no tenía dónde vivir. Efectivamente, todas las noches, cualquier noche le tocaba dormir donde lo cogía la oscuridad, debajo de un puente un día, en una banca de un parque otro día, en el andén de una casa o de un negocio al otro, es decir, a la intemperie. A este señor, como siempre mantenía vaciado, lo que se dice vaciado, pues no tenía un peso, no tenía un céntimo, todo el mundo lo conocía como bolsillo roto. Y cierto día, bolsillo roto durmió en la fría banca de un parque, del parque principal de un pueblo. Ahí lo cogió la mañana. Y esa mañana completaba ya 3 días, 3 mañanas sin desayuno. Y esa mañana quiso que muy temprano el dueño de una panadería que quedaba en una de las esquinas del parque principal del pueblo abriera muy sobre las primeras luces del día su negocio y empezara a hacer el pan. Y después de hecho el pan, lo sacara caliente todavía del horno y lo pusiera en la vitrina. Como estaba todavía tan de mañana y no había mucho tráfico ni mucho tránsito de gente, el aire todavía, el aire todavía muy puro y un cierto vientico que había a esa hora de la alborada, empezó a trasladar el olor del pan de la vitrina hacia la calle, hasta que llegó a las narices, o sea, al olfato de bolsillo roto, que empezó a sentir esa sensación, ese gusto, esa sensación deliciosa de ese olor del pan. 3 días sin desayunar, bolsillo roto se dejó llevar por el olor y se fue levantando de esa banca a seguir el olor, hasta que chocó contra la vitrina de la panadería. Y allí se quedó casi 2 horas, mientras el pan iba disminuyendo el calor y se iba ahuyentando el olor. Pasaron 1 o 2 horas. Y esas 1 o 2 horas, bolsillo roto se quedó dándole vueltas y vueltas a la vitrina, tratando de que el olor no se le escapara, extasiado con el olor. Y en la medida en que olía y degustaba el olor, sentía que su hambre de 3 días se calmaba. Hasta que desapareció el olor porque se enfrió el pan. Y bolsillo roto sintió que ya había calmado su hambre, que ya podía empezar su día a buscar la suerte. Y decidió dar media vuelta, separarse de la vitrina de la panadería y echar a caminar. Y cuando empezó a caminar, no había dado 2 pasos cuando sintió que alguien lo cogió por el cuello
de su camisa, Bolsillo Roto se volvió para ver quién lo cogía por el cuello de la camisa, y a que no saben quién era. El panadero. El panadero que lo miraba de manera muy ruda. Bolsillo Roto le dijo, sí, buenos días. Y el panadero le dijo, ¿se va a ir? Sí, le dijo Bolsillo Roto, voy a caminar. Ah, qué bonito. Se va a ir. Y se va a ir sin pagarme el olor del pan. Ay, desgracia. Sin pagarle el olor del pan, dijo intimidado Bolsillo Roto. Sí, 2 horas estuvo ahí oliendo, degustando el olor de mi pan. Pero es que yo no sabía que el olor del pan, no sabía que el olor del pan se pagaba, o sea, lo va a robar. No, pero es que yo no tengo ni un peso, no tengo ni un centavo, ¿cómo le va a pagar el olor del pan? Le decía Bolsillo Roto. Entonces el panadero le dijo, bueno, si no me paga el olor del pan, lo voy a llevar ante un juez y lo voy a hacer encarcelar. Como Bolsillo Roto no tenía ni un centavo, pues efectivamente se tuvo que enfrentar a un juez. Y el juez, un juez extraño además, esos jueces ya no existen, ni mucho menos en nuestro país. Un juez con mucha sabiduría y con gran equidad escuchó el alegato del panadero y luego escuchó a Bolsillo Roto. Y después de que los escuchó a los dos, concluyó y se decidió a dar sentencia. Llamó a Bolsillo Roto a un lado, le dijo algo que el panadero no alcanzó a escuchar. Le dijo algo que el panadero no alcanzó a escuchar. Sacó unas monedas de su propio bolsillo, se las entregó a Bolsillo Roto, y Bolsillo Roto, que lo había escuchado atentamente, tomó las monedas, se acercó al panadero, el panadero se aprestó a recibir las monedas, Bolsillo Roto tomó las monedas y las encerró en los cuencos de su mano y las hizo sonar. Las llevó a los oídos del panadero y se las hizo sonar un buen rato ahí. Después alzó las manos, tomó las monedas y se las llevó al juez. Y el juez le dijo, hasta luego, Bolsillo Roto, queda en libertad. El panadero se quedó sin saber qué decir. El juez sabía lo que estaba pensando el panadero. Y antes de que el panadero refutara nada, el juez le dijo, caso cerrado, señor panadero. Páguese el olor del pan con el sonido de las monedas. Claro. Y así como dicen los contadores de historia, colorín colorado, esta historia ha acabado. Entonces, digamos que esa historia que tiene que ver con el tema de a cada quien lo que se merece o la justicia, que es una historia de tradición oral ecuatoriana, digamos que esa es la historia. ¿Cuál es la escaleta de esa historia? ¿Cuál es la escaleta de esa historia? Yo no me la memorizo, nadie se la memoriza, pues sus cuenteros. Uno lo que hace es que marca unos momentos de recordación. Primer momento, bolsillo roto en la banca de un parque, punto. Segundo momento, bolsillo roto frente a la vitrina oliendo pan. Tercer momento, el panadero reclamándole a Bolsillo Roto. Cuarto momento, Bolsillo Roto frente al juez. Y quinto momento, Bolsillo Roto sonándole las monedas en los oídos al panadero. Son cinco elementos que yo genero en la recordación. Ya lo otro
el inconsciente o la memoria me ayudará a recrearlo todas las veces. Siempre saldrá diferente el cuento. Siempre saldrá diferente el cuento, pero siempre habrá como esas vértebras de la columna del esqueleto fijas. Son 5 vértebras. Primer momento, la banca del parque. Segundo, la vitrina de la panadería. Tercero, el panadero increpando. Cuarto, el juez. Y quinto, las monedas sonando en la mano las manos de bolsillo roto sonando en los oídos del panadero. Con esos 5 elementos, que son resúmenes o ideas muy mínimas del cuento, la persona se recuerda de todo el discurso narrativo. Es decir, lo que tenemos que aprender es cuáles son esas vértebras, ¿cierto? ¿Cuáles son esas vértebras o cuáles son esas ideas mínimas que yo digo idea 1, idea 2, idea 3, idea 4? ¿Sí? Que yo fijo. Así en el texto del discurso uno dice argumento 1, argumento 2, argumento 3. Aquí pongo este cuentico o aquí cuento este chiste porque a mí sí me salen bien los chistes. Y aquí termino con el último argumento para después cerrar con una gran conclusión. Digamos que eso es más o menos parte del aporte que yo les podría dar, digamos, desde algunos elementos que, digamos, yo manejo, digamos, en las propias clases que hago con ustedes muchas veces, ¿no? Es como eso. Bueno, ahora sí, en estos 20 minutos que nos quedan, jóvenes y jóvenes, y la doctora Claudia me ayudará con eso, hagamos como unos pequeños ejercicios. Una de las técnicas que tenemos que plantearnos es la técnica vocal, la técnica, digamos, de la buena dicción. En la buena dicción uno tiene que hacer ejercicios bueno, con la lengua, con los maxilares, con los labios. Un ejercicio que yo le recomiendo mucho a la gente es que lean siquiera diariamente un artículo de prensa, una columna, lean un poema o una canción leída en voz alta, cuando no tenemos buena dicción, con un corcho. Esto es un corcho. Y el corcho se lo ponen de esta manera que me lo voy a poner yo, miren. Ajá. Y hablen así en voz alta. Les vas a ir como lavado. Van a hablar como lavado, pero es un ejercicio de voz. Ya, así. De manera vertical. Porque es que muchas veces, erróneamente, en la escuela, nos enseñaban que coger un lápiz. Erróneamente nos enseñaban. Esa dije yo. Ay, Dios mío, eso es cerrado. Yo después de muchos años de enseñárselo a muchos estudiantes, aprendí que no es esta. Le decían, no, coja un lápiz y hable así para que suelte las mandíbulas, para que abra la boca. Yo aquí no estoy abriendo las mandíbulas, aquí las estoy cerrando. Y uno lo que tiene que hacer es abrir las mandíbulas. Apaguen el volumen de un noticiero de televisión y concéntrense en la gestualidad de la presentadora o del presentador. Y verá que lo que hacen es esto. Eso es lo que ven. ¿Sí? Porque es el principio de la buena dicción, es que uno tiene que abrir suficientemente las mandíbulas o el conducto bucal para que el aire salga. Para que el aire salga con fuerza. Y para que las vocales son las que sostienen la palabra, para que las vocales se escuchen bien. Uno tiene que hacer es abrir las mandíbulas para que la A, la E, la I, la O, que son las que apoyan a las consonantes, se escuchen bien. Entonces, un ejercicio que si alguno de ustedes quiere tomarlo,
es un corcho de manera vertical e AG. En voz alta. Y con ese ejercicio vamos también un poco soltando la lengua y adecuando las mandíbulas para estos tipos de discursos de oración. No sé quién me quiere leer esa frase que está ahí. No, yo le hago, profe. Eso, hágale, Andrés Ramírez. Ujú. Entonces, par ana marana. No, perdón. Par ana marada an manda. Par ana san rasa an kala. Par an vaso yanasa katadara. Par ambasa. Ahí hemos reemplazado todas las vocales por una sola. Par ana marada, anmanda, par ana sanrasa, ancala, par ambasa, llanasa, catadara, par ambasa. Aquí me equivoqué porque aquí tiene que haber es una A. Ahí ese sí fue un error mío. Porque es toda la A. A. Este tipo de ejercicio yo lo planteo en mis clases porque la A es una de las palabras, una de las vocales que más apertura nos exige. La A, de alguna manera, nos permite apoyar muy bien la palabra donde ella está. Este ejercicio de manera repetitiva nos va acostumbrando y nos va haciendo de manera natural este tipo de técnica. Porque la idea no es que uno cada que esté hablando diga, ay, tengo que abrir la boca para que salga bien la A o para que suene bien la E. No. Cuando usted aprende a respirar, uno aprende a respirar de manera natural y a caminar de manera natural. Uno no siempre está diciendo, tengo que respirar, porque si no me muero. No. La idea es que este tipo de ejercicios también nos ayuden a tomar de manera natural este tema de la vocalización. Gracias, Andrés. Otra persona que me ayude con el siguiente. Y ya miramos. Angie Chicaíza había dicho que ella quería participar. Listo. Buenas noches. Bueno, Angie, dale. Bir ini miridi inindi. Bir ini sirinsi insili. Bir imbisi jinisi kitiriri. Bir indisi. Bien. Hay algo clave siempre, muchachos y muchachas, y es la respiración. Es un ejercicio que bueno, vamos a tratar como lo explico así en la distancia, pero la mayor parte de las personas respiramos solamente con los pulmones. La mayor parte de la gente respira de manera parcial, no de manera total. Entre otras porque existe el tabú de que si yo respiro con el estómago me vuelvo barrigón. Y no, qué horror ser barrigón, ¿cierto? No, una respiración total se hace como cuando usted está llenando un vaso. Cuando usted está llenando un vaso, ¿por dónde empieza a llenarse el vaso? No por la mitad. Digamos que el estómago es de la mitad para abajo y los pulmones de la mitad para arriba. Nosotros somos como un vaso. En el sistema de respiración, el estómago y los pulmones juegan del mismo lado, son equipo. Ese tema de que solamente almacenamos aire en los pulmones es falso. Cuando los actores o los artistas respiramos, tratamos de tomar el aire como cuando se llena un vaso, es decir, llenarnos de aire desde la base del vaso. La base nuestra, antes de los pulmones, es el estómago. Entonces la respiración total implica que yo lleno mi estómago y el resto del aire va a los pulmones. Ese almacenamiento de aire suficiente, estómago, pulmones, me permite tener aire suficiente para dos cosas. La primera,
expresar aquellas oraciones o frases que son muy largas. Y segundo, para generar fuerza cuando salga el aire. Recuerden que que la producción de la voz se da porque el aire sale y rasga algo que se llaman las cuerdas vocales, que para eso también hay otros ejercicios para afinar las cuerdas vocales, que son como cuerdas de guitarra que tienen que estar afinaditas, para que cuando el aire, que es como los dedos del guitarrista que hace el acorde, pase, pues pase con fuerza. ¿Y por qué tenemos que tener entonces el ejercicio de la A, la E, la I, que nos ayude a abrir la mandíbula? Porque ese aire que rasga las cuerdas tiene que salir con fuerza. Entonces, la respiración es fundamental. Tomar aire al iniciar la expresión de una idea para tener suficiente aire hasta que haya una interrupción de la idea y podamos cambiar tomando nuevamente aire frente a otra idea. Porque si yo de pronto me quedé sin aire en la mitad de la idea y la interrumpo para tomar aire, pues ahí se me perdió el público porque, ay, le partí una idea, ¿cierto? Y la gente de pronto se desconecta. Entonces es fundamental tomar aire o saber respirar. Yo les recomiendo que hay dos ejercicios que yo hago, ¿cierto? Y es que jueguen a la embarazada. Tomar aire, inflar el estómago. Tomar aire, inflar el estómago. Cuando usted toma aire, infla el estómago y el estómago se llena, automáticamente el aire que sigue entrando se va a los pulmones. Uno no dice, primero primero voy a llenar el estómago y luego los pulmones. No. Embarácese de aire, es decir, infla el estómago y luego de manera natural el resto de la respiración se va a los pulmones. O acuéstense con un diccionario o con un libro bien grande y empiecen a jugar a inflar con el estómago, a bajar y a subir y a bajar y a subir. Y ahí van aprendiendo a hacer de manera natural el tema de la respiración que nosotros llamamos la respiración total, y eso les va a dar mucho almacenamiento para largos textos y sobre todo para que tengan fuerza y contundencia. Bueno, ¿quién me dice, profe, dígame quién es Pilo Pila y me dice, quién me traduce esa frase? ¿Qué dice ahí ya con todas las vocales? A ver, Eduardo. Eduardo. Sin mirar. Buenas noches. Dice que dos participantes levantaron la mano. Bien. Pendiente de quién es más, además de Eduardo, está. Los monitores nos anuncian. Listo. ¿Qué será? Trate de leerme esa frase ya cambiando la I por las vocales normales que deberían estar. ¿A qué le suena? Dice, por una mirada. Ajá. Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, en silencio, por un beso. ¿Un cielo? Un cielo. Un cielo. Muy bien, muy bien. Bien. Por un beso, ya. Yo. Yo no sé. Yo ni sé, ¿no? Yo no sé. Yo no sé. Por un beso. Yo no sé qué te diría. Yo no sé qué te diría por un beso. Yo no sé qué te diría por un beso. Muy bien. Daría. Daría de dar. Diera. Es Muy bien. diera. Daría. Por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Gustavo Adolfo Bécquer, que fue uno de los grandes españoles del siglo XVIII de España. Bueno, este es uno de los tantos ejercicios que nosotros desarrollamos. Hay otros ejercicios, yo no sé, entonces los monitores o la profesora que me proponga a alguien. César Vargas ya está levantando la mano. César Vargas, dale con este trabalengua a ver cómo te sale. Vale, listo. Tome aire, recuerde tomar aire. Me han dicho un dicho, que dicen que he dicho yo. Ese dicho está mal dicho, pues si yo lo hubiera dicho, estaría mejor dicho. Ese dicho que dicen que algún día dije yo. Bueno, espera, no te vas porque contigo vamos a hacer el siguiente ejercicio. Léeme este texto. A ver.
La casa La, Dante, ca- sí, pues, la cascada de Cifuentes es una hermosa cola de caballo de unos 15 o 20 metros de altura, de aguas es, espumeante y rugidora. Sus márgenes están rodeadas de pájaros que se pasan el día silbando. El sitio para hacer una casa es muy bonito, incluso demasiado bonito. Muy bien, ahí trataste de interpretar las ideas haciendo la separación de las palabras. Es algo normal que uno hace. Pero te propongo que tú mismo lo hagas de una sola bocanada de aire. Es decir, toma una sola vez aire y no interrumpas más para respirar. Y lo haces. La cascada de Cifuentes es una hermosa cola de caballo. La cascada de Cifuentes es una hermosa cola de caballo, unos 15 o 20 metros de altura, de agua espumante. ¿Sí me entiendes? Es decir, de seguido, sin parar, pensando en que aquí termina la palabra Ok, y sin que se te vaya el aire. voy a intentarlo entonces. La casa de Cifuentes es una hermosa cola de caballo de unos 15 o 20 metros de altura, de agua espumeante y rugidora. Sus márgenes están rodeadas de pájaros que se pasan el día silbando. El sitio para hacer una casa es muy bonito, incluso demasiado bonito. ¿Te alcanzó Me el tocó aire? me tocó Ah, tomar aire, sí. exacto. Entonces, digamos que aquí lo que hacemos es relacionar dos ejercicios que les he planteado. Tratar de hacer este ejercicio sin pausas, es decir, juntar todas las palabras de una oración o de un párrafo y empezar a leerlo mirando hasta dónde aguantamos, hasta dónde no nos ahogamos, porque entonces estamos haciendo dos ejercicios, un ejercicio de dicción o de vocalización y un ejercicio de respiración, es decir, de aprender a almacenar suficientemente aire para poder generar o terminar las ideas sin interrumpirlas por necesidad de tomar aire. Lo otro es cuando uno empieza un discurso o a dirigirse a un público, el aire también le ayuda muchas veces a superar el pánico escénico. De tomar aire suficiente y renovar el aire que uno tiene ahí anquilosado, muchas veces también hace parte de ese querer superar ese primer momento. Bueno, hay muchos otros ejercicios, pero no alcanzaríamos. Voy a hacer dos ejercicios últimos Paola Lara. de generar creatividad. Paola. Entonces, Paola, escoge una de estas palabras, Paola. ¿Casa? Paola Lara. Sí. Sí, señora, con ella, profe, buenas noches. Buenas noches, Paola. Entonces, escogiste la palabra casa, Paola. Sí, señor. Paola, sin interrumpir, toma aire y sin interrumpir, durante 2 minutos, descríbeme todo lo que se te venga a la cabeza que tenga relación con la palabra casa. Por ejemplo, la casa es bonita o cosas así. Sí, échame un discurso sobre la casa de 2 minutos, que tenga que ver con la casa. Vale. ¿Escribo o lo voy diciendo de una vez? No, es oral, lo dices en 2 minutos, cuéntanos sin interrumpir. Alguien que, yo aquí voy a mirar Yo les pongo el cronómetro, lo pongo en mi pantalla. Listo, dale ahí, entonces. ¿Empiezo? Sí, claro. Sí. Ok. La casa es grande, la casa es linda, la casa es hermosa, la casa... Sí, ya, agarro respiración. La casa es grande, la casa es linda, la casa es hermosa, la casa es pequeña, la casa es... No se puede. No, el tema no es tanto de la respiración. La idea, controla la respiración, pero la idea es que me eches discurso sobre la casa. Ah, normal. Sí. La casa es de 2 pisos, tiene piscina, baño, la casa es muy grande, tiene un patio
con muchos árboles, flores, tiene una excelente recepción, tiene una sala. La casa tiene un árbol en la cual tiene frutos deliciosos, súper maduros. La casa queda a 2 cuadras de la iglesia. En la casa hay muchas flores, en la casa tenemos muchos cuadros, tenemos un sofá. La casa tiene un televisor en la sala, en las habitaciones. La casa tiene una cocina muy amplia. También tenemos una cocina en la cual cocinamos con leña. La casa tiene animales, un gato, un perro. La casa también tenemos un negocio en la cual se venden cosas. La casa, ¿qué más? La casa es muy sencilla, es de color azul. La casa es de 2 pisos. La casa tiene escaleras. La casa también tiene 4 cuartos. Tiene un garaje. Es súper amplia. ¿Qué pasa? No, ok. Un minuto 1:55, un minuto 55 segundos. Bien, estuvo relativamente bien. Por lo regular el ejercicio lo hago yo poniendo a mis actores, los pongo no 2 minutos, sino 5 minutos, por ejemplo. Te faltó lo humano, ¿no? ¿Quiénes viven en la casa? ¿Qué se vive en la casa, cierto? Pero es un ejercicio que es muy bueno para eso. La doctora Claudia les decía ahora de esos momentos en que uno se queda en blanco y tiene que, de alguna manera, pegarse del público o pegarse de algo para, nosotros lo llamamos improvisar. Se nos olvidó. Entonces, digamos que este tipo de ejercicios de improvisar sobre temas es muy bueno porque así muchos de esos contenidos que, por ejemplo, Paula se llama, Paula, sí. Sí. Paola. Paola. Paola Lara. Muchos de los contenidos que Paola estaba planteando muy seguramente no estarán insertos en el discurso que va a echar, pero si se le llega a Paola a olvidar algo y ella ha hecho estos ejercicios de improvisación, de enriquecer el concepto de lo que es la casa, muy seguramente Paola no se va a quedar sin tema. Es decir, se le olvidó algo, pero ella utilizará el recurso de llenar ese olvido con cualquier otro elemento que tiene relación con la casa y superará ese posible vacío que puede haber ahí y nadie se dará cuenta, como nos pasa muchas veces en el teatro, que uno de director sale a regañar los actores y después el público le dice, oiga, maravillosa esa obra, los actores, uno les dice al público, sí, hubo un errorcito. Ah, no, yo no me di cuenta, la gente no se da cuenta de esos errores, se da cuenta uno. Pero muchas veces los actores lo que hacen es que llenan el momento con eso. Como han estado trabajando los temas desde diferentes conceptos, pues algo se les ocurre. Y ese algo se les ocurre, les ayuda a llenar el vacío y además les ayuda a traer a la memoria lo que continuaba. Eso que supuestamente les olvidó, vuelve a la memoria digamos, con este esfuerzo. Digamos que es muy importante que ustedes de pronto, si tienen un discurso, sepan cuáles son los temas principales de ese discurso y hagan este tipo de ejercicios de empezar a mirar todas las posibilidades conceptuales que le da ese tema. Vamos a hablar de la familia. Entonces, hagamos ese ejercicio, miremos en 3 minutos y hagamos esto que hizo Paola. 3 minutos hablando de la familia, ¿cierto? El calor, el hogar, mi hermana, mi papá, mi tío, el paseo de olla, el domingo de fútbol, en fin, todo lo que recuerde la familia. Y muy seguramente todos esos discursos o esos elementos que aparecen que son de nuestra vida cotidiana no están insertos en ese gran discurso que le vamos a echar a la gente. Pero si tenemos eso en la memoria o en la recordación, se nos olvida algo del discurso de la familia, muy seguramente esto nos va a ayudar a hacer un impasse.
Hagamos un último ejercicio, son las 47. ¿Quién, doctora, para que cierre con No, broche de oro? no sé si está por ahí Yersinio, que no lo he visto. ¿Sí está o no está mi chinito por ahí? Dice que Joana Arias levantó Joana la mano. Arias. Ok, bueno, Joana Arias, listo. Sí, Joana levantó la mano. Inspiren. Que esperen. Ay, perdón. Tranqui, tranqui, que esperen, no se preocupen. Estaba activando el micrófono. Muy bien, Joana, fuerte y claro. Escoge una palabra de esas. Animal. Animal, bien. Entonces, mi doctora Claudia, ponga el cronómetro 2 minutos. A ver, cuando empiece la niña. No, profe, no sé qué decir. Muchas ¿Qué cosas. ¿Qué se te viene a la cabeza con la palabra animal? No, me bloqueé, profe. Sí, ve lo que me hace pánico. Empiece por el perrito, el gatico. El, go- el- Bueno, ya. el gatico dice miau, duerme mucho, ronronea, me arrulla en las noches, todo lo que se te venga a la cabeza. Bueno. ¿Ya? Sí. Ya. Mm, No. El animal es puede ser mascota, puede ser un animal. Cualquiera. Los, Nos ayudan a... No sé, profe. Bueno, hay que hacer el ejercicio, Empieza por lo más fácil. Yo tengo un perrito que se llama Lassie, el perrito lo saco todos los días a pasear, en la mañana le doy comida, en la noche lo peino, le saco pulguitas, a mi perrito le gusta ladrar a los extraños. Uno tiene que empezar este tipo de ejercicios con lo más familiar. Digamos que tú empezaste haciendo clasificaciones. Hay animales salvajes, hay animales domésticos, y pues digamos que sí, eso es cierto, pero puedes llegar a ese momento después de que agotas lo que es más familiar. El conocimiento más cercano que nosotros tenemos de los animales son nuestras mascotas. Entonces yo empiezo por eso. De pronto yo no tengo perros, pero en la calle o en el vecino, la vecina tiene perro. Entonces yo me agarro de eso. Mi vecina, que se llama la doctora Claudia, tiene 2 perritos. Los perritos se llaman tales y tales. Y los perritos ladran cuando la doctora canta. Y en fin, empiezo a desarrollar cosas que son de la cotidianidad. Ya en algún momento diré, según los animalistas o según los que estudian los animales, dicen que hay animales salvajes y hay animales domésticos, ya, pero lo ideal es que empecemos con lo que nosotros conocemos. Eso es parte, digamos, de dominar un discurso, ¿cierto? Que los discursos que nosotros manejemos, busquemos una relación de ese discurso con nuestra vida cotidiana y que desde la experiencia de nuestra cotidianidad, de alguna manera nosotros fijemos recordación. Entonces no empecemos por las cosas que son muy técnicas o desconocidas. Oiga, voy a hablar de las enfermedades. Entonces yo, primero, antes de meterme en el tema técnico médico de las enfermedades, yo trato de decir, bueno, ¿quién en mi familia ha sufrido qué enfermedad? O yo qué he sufrido. Yo trato de hacer una relación del tema con algo que sea cercano a mí. Es decir, hacer una relación, una analogía. Entonces yo empiezo a manejar eso desde mi experiencia, desde la experiencia de mi familia, desde cercano, y muy seguramente ya esa otra parte del discurso, que no es muy cercano a mí, se me irá pegando o se me irá fijando mucho más porque ya lo relacioné con algo. Digamos, no sé si me entienden esa parte, pero nunca alejen los discursos que sean de la experiencia propia. Todo en la vida tiene una relación con uno. O sea, no es el tema de que es un discurso extraño, no. En algún momento yo habré tenido una experiencia con ese tema. Y ese tema que es tan técnico, que es tan elevado, muy seguramente yo voy a encontrar una empatía con ese tema desde una experiencia personal, familiar
o de algún novio o de algún vecino que me lo va, digamos, a ayudar a fijar. No sé, eso es, digamos, que un poco parte de lo que tenía para ustedes. Finalmente, les voy a recomendar, lo encuentran en internet. Hay un libro de un señor un texto que se llama Ángel La Fuente Zorrilla. Se meten a Google y busquen un libro que se llama Del miedo escénico al placer para hablar en público. Curso de oratoria. Del miedo escénico al placer para hablar en público. Curso de oratoria. Es un libro, es un texto, no es tanto un libro, que de alguna manera nos genera, no sé si ahí lo están viendo, son 40 páginas, tiene muchos de los ejercicios que estábamos haciendo ahora, los tiene acá, y tiene otros ejercicios también de tipo físico. Es un glosario, no es un texto, no es un texto aburridor, es un texto donde usted escoge lo que quiere leer. Y que les va a ayudar mucho y les va a dar herramientas. Partir en cualquier momento de que nadie es más que yo y nadie es menos que yo. Es decir, cuando usted esté frente a un público, todos somos iguales. La empatía, algunos dicen que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Cuando hablamos nosotros hablamos mucho de la comunicación asertiva. Y uno de los elementos de la comunicación asertiva es la empatía. Cuando yo también planteo que la empatía viene de la palabra empate. Empate, estamos empatados. Y empate quiere decir, estamos empatados, estamos a iguales. Somos iguales. Cuando estemos frente a un público no nos sintamos más, pero tampoco nos sintamos menos. Estamos a iguales y eso nos va a generar empatía y nos va a ayudar a que mucha de esa gente que está oyéndonos nos dé la mirada cómplice que les decía, que nos vamos a encontrar en 2, 4, 5 personas y que son las 5 personas cómplices que nos van a acompañar con su mirada y en la que nos vamos a apoyar durante toda la conversación. Nadie es más que yo, nadie es menos que yo, somos iguales. Eso se llama empatía, ¿sí? En el libro van a encontrar muchas de estas frases. Sé que quiero, sé que puedo hablar, siempre con eficacia. Son convencimientos que ustedes tienen que desarrollar. Y 4 ideas muy rápidas, que nos da un libro que se llama Libérate de la ansiedad, 4 pasos para superar el miedo. La primera es que hay que concentrarse en lo que estamos haciendo ahora. Mi discurso es ahora, no después. Mi discurso es ahora, no qué pasará después. ¿Será que lo hago bien y después me van a criticar? ¿Será que no? Mi discurso está en el presente. Hay que centrarnos en lo que estamos haciendo ahora. De esa concentración de lo que estamos haciendo ahora dependerá muy seguramente lo del futuro. Si estamos pensando en el futuro, de pronto nos podemos equivocar en el presente. Segunda idea, no pensemos que todo es perfecto. Es decir, no nos juzguemos nosotros mismos. Permitámonos el error, permitámonos errar. Esas 4 o 5 miradas cómplices que encontramos en el público nos van a apoyar cuando digamos, perdón, me equivoqué, corrijo. No nos dé miedo decir, perdón, me equivoqué, corrijo. No nos dé miedo. Eso es natural en nosotros. No, es que tiene que estar perfecto el discurso y no me puedo equivocar. No. Me puedo devolver. Me caigo y me levanto. ¿Cierto? Entonces, perdón. Y no sé a quién mirar. Busque a las 4 personas que usted al principio miró y sintió que había confianza con ellas, que había una energía, una electricidad. Y esas personas, usted va a sentir que las 4 personas, cuando usted dice, perdón, me equivoqué, voy a corregir, la apoyan. Eso es parte de aceptarnos como somos también, con imperfecciones. Apartar el qué dirán. Uy, no, qué oso. Cuando somos niños, nosotros
cuando nosotros somos niños, me pasa mucho con los actores, ahora yo ya casi no doy clases de teatro. Antes me contrataban mucho en las academias de actuación para televisión, pero ¿qué pasó? Yo no volví a dar clases en las academias de actuación para televisión porque me cansé de los discursos, es decir, me cansé de jugar con las expectativas de muchos niños y jóvenes que sueñan con llegar a la televisión, y muchas academias se aprovechan de ese sueño para sacarle plata a los papás y a ellos. Cuando el tema, digamos que este es un tema muy difícil. Entonces, un poco me cansé de eso, de jugar con la expectativa de muchos chicos. Entonces, más bien, me quedé solamente en el teatro. Pero aún en el teatro, cuando tengo estudiantes o muchachos actores de 15, 16 años, que están ya al borde de la juventud, a esa edad nos suele dar pena. Cuando tengo niños, con los niños juego maravillosamente al teatro. A los niños no les da miedo, no les da pena el ridículo. Los niños son actores naturales. Juegan de manera natural. Entienden que el teatro es un juego. Pero cuando el niño deja de ser niño y llega a la adolescencia, empieza a sentir algo que llama pena. Todo le da pena, todo le da vergüenza. Entonces hay que apartar el qué dirán, es decir, olvidarnos de la crítica. Eso es principal. El público no es un lobo hambriento que nos va a morder, como dice Thomas Chansky, el autor de este libro, Libérate de la ansiedad. El público no es un lobo hambriento que nos va a morder, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que ellos o ese público también necesita escuchar. Y el último ejemplo, ríete de sus errores, ¿sí? Digamos que uno tiene que sacarle partida a ese, ay, perdón, me equivoqué. Muchas veces cuando uno es uno mismo, se le viene el inconsciente, es una cosa maravillosa. Uno almacena mucha información durante toda la vida y de pronto hay ideas que se le vienen sin que uno las pida. El inconsciente se abre y te ayuda. De pronto tú dices, ay, perdón, me equivoqué, voy a corregir. Oiga, eso me acuerda de que hace unos años, y de pronto surge una anécdota que tú no tenías planeada, pero que el inconsciente te la botó. Ahí de manera natural, y eso te ayuda a reírte de tus errores, te ayuda a que los errores de alguna manera te den elementos para algo espontáneo. Este es otro texto que pueden encontrar en internet también, de Tamar Chansky, Libérate de la ansiedad, 4 pasos para superar el miedo. Con esas 2 recomendaciones, digamos que yo terminaría mi intervención. Jóvenes, muchachos, muchachas, futuros ingenieros, futuras ingenieras, futuros comunicadores sociales, que también tengo mis estudiantes de comunicación social acá, nuestros comunicadores sociales, doctora Claudia, que nos acompañaron del tercer periodo. No sé. Sí, aquí los vi. Bueno, esta noche era una noche diferente, una noche especial. Nosotros pues tratamos de recorrer ese kilómetro extra y ir un poquito más allá de la expectativa del estudiante, de mostrar cosas que son útiles para la vida laboral, para la academia. En esta noche, pues darle las gracias al profesor Luis Carlos. Nosotros tenemos en comunicación un equipo muy sólido, muy fuerte. Somos como los mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Todos para uno. Ese consejo académico de programa siempre está presente en todo. Somos cómplices, afortunadamente, hacemos locuras en la universidad, conversatorios, charlas. Él es el programa que más actividades hace. Además, porque somos muy poquitos y nuestra disciplina se presta para eso. Pero sepan ustedes que para ingeniería, para todas las carreras que están en la universidad, también tenemos la puerta abierta. Así es que en lo que los podamos ayudar siempre estaremos ahí. Muchas gracias al profe Luis Carlos, gracias a todos ustedes. Esperamos que la noche haya sido enriquecedora desde el punto de vista de los aportes que traen estas actividades de oralidad, de narrativa, de todo lo que implica encontrar nuevos escenarios.
Muchas gracias a ustedes, a los monitores, gracias por también colaborar todo el tiempo. Que tengan una feliz noche. Ya muchos me han escrito presentándome su libro. Les recomiendo a los que faltan hasta el día domingo enviarme sus correos para poder hacer la clasificación pertinente. Dios los bendiga, los acompañe y que estén felices en este fin de semana, descansen y hagan otras cosas para que se liberen de la rutina de la semana. Un abrazo y que estén muy bien. Muchas gracias. Feliz noche, muchas gracias, doctora Claudia. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Profe, gracias, profe Luis Carlos. Feliz noche. Gracias, Gracias. profesora. Que descanse. Por ahí alguien dijo feliz día de las madres. Hasta luego. Feliz día de las madres, profe. Feliz día a todas. Feliz Chao, día, profe, feliz día. gracias. Feliz Chao, día a las profe. mamás. Chao, Sí, profe. gracias. Gracias. Chao. Gracias por todo, profe. Muchas gracias. No. Gracias. De corazón, de verdad. Un abrazo a las mamás.